Bueno, ¿qué tal, chicas? Mi nombre es María Beatriz Pereira. Como el nombre es tan largo, me dicen Maribí. Algunas de vosotras sois alumnas, otras personas, no me suenan vuestras caras. Bienvenidas a ISEP. Simplemente comentaros que todos los jueves en la delegación de Barcelona se realiza un evento llamado Sesiones Clínicas, un evento muy breve, de 1 hora y media, donde hacemos una pequeña píldora o pinceladas sobre algunos temas de interés, temas vanguardistas, actuales y que tienen que ver con nuestro tipo de formación. Un poco para hablaros de ISEP, nosotros nos especializamos en formación a nivel de psicología, de logopedia, educación y neuropsicología. El día de hoy, mi persona, yo soy jefa de estudios acá en ISEP Barcelona, pero sí que es cierto que soy psicóloga, es mi profesión y mi pasión, y doy clases en el máster de terapias de tercera generación y en el máster de psicoterapia cognitivo-conductual y psicología clínica y de la salud. Un poco el enfoque o el tema que quiero abordar hoy tiene que ver mucho con lo que es mi desarrollo como profesional. Yo tengo aproximadamente 13 años en el ámbito de lo que es la intervención y el proceso psicoterapéutico, pacientes en su mayoría adultos, entre los 18, 50 y altos años, suele ser mi rango de intervención. Y si bien es cierto que mi enfoque es un enfoque cognitivo-conductual, a lo largo de mi desarrollo profesional me he dado cuenta que me faltaban ciertos recursos para poder seguir adelante o brindar una atención completa a los pacientes. El día de hoy me voy a centrar en un aspecto que es muy fundamental y muy básico, pero que tiene que ver con el ámbito emocional, porque de alguna manera en los procesos de intervención, sobre todo de carácter cognitivo-conductual, tenemos muy establecido todo lo que es el estímulo, la respuesta y la consecuencia, y si bien es cierto que abordamos el área emocional, casi siempre está vinculada a la ansiedad o a la tristeza. Pero lo que no nos damos cuenta es que quizá antes de hablar de ansiedad o antes de hablar de depresión, el paciente necesita identificar lo que son las emociones básicas. Muchas veces suponemos que lo básico ya está dado, ya viene dado, y no nos damos cuenta que lo obvio es lo que en muchas ocasiones se pasa de lado. Entonces yo me voy a centrar el día de hoy en compartir un poco con vosotras la importancia del estudio profundo de las emociones en los procesos terapéuticos y la visión desde un enfoque más cognitivo-emocional de lo que serían las intervenciones psicológicas. Tengo 1 hora y cuarto de tiempo para poder compartir con vosotras. Si a lo largo de la sesión queréis preguntar, sin ningún problema. Si preferís preguntar al final, genial. Por otro lado, al final de la sesión creo que os dan una encuesta para que valoréis la utilidad de la sesión. Para nosotros es fundamental porque eso nos permite saber si de alguna manera estamos dando en el clavo con la información para el público que suele venir. Dicho esto, contenta de poder compartir con vosotras lo que sé, lo que he experimentado, y bienvenidas de nuevo. La sesión tiene un título que es como bastante intuitivo: conocernos para conocer, comprendernos para comprender y regularnos para regular. De alguna manera, si os dais cuenta, yo hablo desde el proceso intrapersonal para poder llegar al proceso interpersonal. Conocernos para conocer al otro, comprendernos para comprender al otro y regularnos para poder regular las dinámicas o las interacciones sociales que pueden existir. Voy a empezar con conceptos muy básicos, pero me voy a detener en algunos puntos que en muchas ocasiones pasan desapercibidos. Todas o todos los aquí presentes seguramente sabemos lo que es una emoción y tenemos muy claro que es una respuesta afectiva intensa, fisiológica, de alguna manera es aguda y es rápida, y así como rápido viene, rápido marcha. No obstante, pone en activación un montón de sistemas fisiológicos de nuestro cuerpo que evidentemente emiten señales al cerebro y que de alguna manera esto va a condicionar la respuesta que dé el individuo. Dicho esto, parece muy simplista, parece ser que una emoción es una reacción ante un estímulo, pero no es así.
porque en ese proceso entramos en dinámicas cerebrales fundamentales. En esta primera parte haré un breve repaso de lo que es la biología cerebral de las emociones para luego entender cómo impactan en la conducta y sobre todo en la interacción. Perdona, ¿esto nos lo pasáis o no? En las diapos, Sí. si vosotros queréis las diapositivas, yo no tengo ningún problema en que se pasen. De hecho, actualmente estamos grabando la sesión y creo que en un margen de 72 horas, ¿no? Se sube, y se sube con parte del contenido que está en las diapositivas. Si queréis las diapositivas, yo facilito mi correo al final de la... Me interesa tener, bueno, el audio, lo Vale, que sea, genial, sí, que tenéis registro de todo. Sabemos que las emociones básicas las conocemos porque cuando estudiamos psicología, de alguna manera, se hace mucho énfasis, ¿no?, en las emociones básicas. ¿Y cuáles son? Sabemos que está la alegría, la tristeza, el miedo, está la sorpresa, está la rabia o ira, que por cierto, entre rabia e ira actualmente se hacen ligeras distinciones, y también está el asco. De estas 6 emociones básicas, como vosotras sabréis, las más experimentadas suelen ser la alegría, la tristeza, el miedo y la rabia. La sorpresa y el asco quedan en un segundo plano. Y hay algo a destacar. Recordad que de alguna manera nuestros antepasados experimentaban con mucha facilidad la emoción del miedo. La emoción del miedo es la emoción más antigua y se ubica a nivel de lo que es el tallo rinoencefálico, ¿vale? Esto quiere decir que de alguna manera en nuestro ADN estamos predispuestos, o en nuestro ADN está codificado para experimentar con facilidad el miedo. Es una emoción que recordamos, que viene de generación en generación. Y esto de alguna manera nos permite entender por qué hay patologías que parecen ser más frecuentes y otras que parecen ser menos frecuentes, porque hay emociones que experimentamos con más frecuencia y otras que con menos. Sabemos que las emociones tienen funciones. Ninguna emoción es buena o mala. Puede ser más o menos agradable, más o menos desagradable, pero nunca, nunca se puede calificar a una emoción de negativa o mala, porque todas tienen la función biológica de llevar al organismo a un estado de homeostasis, a un estado de equilibrio, luego de que ese organismo de alguna manera se haya desencajado o se hayan desencadenado eventos que saquen a ese organismo de su equilibrio. Entonces, la sorpresa nos invita ¿a qué? A explorar, a averiguar. Cuando estoy sorprendido, el primer impacto es un poco el shock, pero luego es la exploración, el a ver qué ocurre. Mientras que la función del asco es rechazo, y ciertamente es una función protectora, porque si algo me genera asco, lo voy a evitar. Y si el veneno, por ejemplo, me genera asco, me voy a cuidar de que eso pueda generar un malestar en mí. La alegría promueve todo lo que tiene que ver con la afiliación, y es una emoción que permite renovar la energía vital del individuo. El miedo es una señal de protección, de huida ante el peligro. La tristeza nos permite reintegrarnos y nos permite sobre todo pasar de un punto de origen a un punto más elevado. Solo crecemos en la adversidad. Y esto que os quede siempre, siempre muy presente. El individuo crece en adversidad y disfruta en bienestar. Y tenemos la ira, que la ira es un mecanismo de autodefensa y de protección ante ofensas o situaciones en las que nos sentimos cuestionados. Teniendo muy claras las funciones o haciendo un recorrido de las funciones de las emociones, ahora me voy a meter por un ratito en esta sesión, me voy a meter un poco en la parte más biológica, porque parece ser que cuando se habla de emociones y se habla de la importancia de la inteligencia emocional, si no lo sustentamos biológicamente, parece que pasa un poco desapercibido el tema, porque es como si estuviésemos generando un discurso muy positivo, pero algunas personas e incluso algunos profesionales no acaban de verle un poco digamos como el jugo al asunto, ¿no? Con lo cual voy a hablar de la parte biológica
bienvenida. Voy a hablar de la parte biológica para que tenga un sentido y para que tengáis muy presente el por qué las emociones son fundamentales. Como os venía diciendo, desde hace miles y miles de años, la región más primitiva de nuestro cerebro, ¿cuál era? El tallo encefálico. ¿Y qué ocurre en el tallo encefálico? En el tallo encefálico lo que de alguna manera su función es percibir, recibir las señales externas, las señales que el individuo percibe del exterior. Ese tallo encefálico se ocupa de funciones básicas: respirar, comer. De alguna manera empezamos de lo más básico y de lo más primitivo de esas necesidades fisiológicas, pasamos a elementos o a actividades más frontales. Entonces, inicialmente, y hace mucho tiempo, el tallo encefálico se encargaba de las funciones básicas. En ese tallo encefálico encontramos a lo que yo llamo una pequeña piedrecilla de oro, una mina de oro, que es, dentro del sistema límbico, el sistema asociado con las emociones, la amígdala. Y la amígdala, aunque es muy pequeñita, muchas de vosotras sabéis que almacena las memorias emocionales. Y esto condiciona cómo el individuo experimenta las situaciones. Si supiésemos lo importante que son los primeros años de vida, cuidaríamos muchísimo, muchísimo, muchísimo la afectividad de nuestros niños. En la amígdala se generan estos recuerdos y de alguna manera cuando nos encontramos en situaciones similares, los seres humanos reaccionamos de la forma en la que aprendimos a salir de esa situación. Esa forma de reaccionar no tiene por qué ser adaptativa, simplemente es la que conseguimos en ese momento. Pero es que además, hace unos 100 millones de años, ese cerebro empezó de alguna manera a sofisticarse y ya no solo éramos meros perceptores de sensaciones y de percepciones exteriores, sino que además de sentir, también podíamos reflexionar. Aparece un poco el desarrollo del neocórtex y con el neocórtex desarrollamos lo que serían los lóbulos frontales. Los lóbulos frontales son, digamos, el área en donde se concentra la planificación, la organización y sobre todo la reflexión, la capacidad de reflexión, de racionalización. Digamos que el ser humano ha ido evolucionando desde lo más básico, lo más primitivo y lo más sensitivo a lo más racional. Lo que ocurre es que a lo largo de los últimos años y en nuestra época se ha hecho un énfasis en esa parte racional y nos hemos olvidado un poquito de cuál es nuestro origen y de cuál es nuestra base. Y eso es lo que actualmente está generando que cada vez más procesos terapéuticos o más enfoques de terapia vuelvan a contactar con esa parte mucho más básica. No podemos escindir la parte del neocórtex y la parte racional de la parte mucho más primitiva. Y os digo por qué. Si bien es cierto que en la lógica yo siento y siento a partir de unos estímulos externos y ese sentir pasa por mis lóbulos frontales y me permite generar una respuesta racional y actuar, también es cierto que muy cerca de lo que es el tálamo, nuestro tálamo, hay una vía, como una vía de atajo, como una especie de autopista o autovía más rápida a partir de la cual los estímulos, hola buenas, a partir de la cual los estímulos no pasan por la zona frontal, sino que cogen esa pequeña autovía y los estímulos van directamente ¿a dónde? A la amígdala. Y en consecuencia, eso explica por qué en algunas ocasiones reaccionamos de forma impulsiva. Ninguno de los presentes está exento de reaccionar de forma impulsiva, porque el atajo cerebral del impulso existe y no pasa nada, porque lo maravilloso de todo esto es que es entrenable. La autorregulación es entrenable y la inteligencia emocional también, con lo cual no pasa nada con que hayan pequeñas autovías de atajo, siempre y cuando seamos conscientes de ello. Dicho esto, quiero dejar muy claro
y hacer mucho énfasis en que una emoción no es lo mismo que un sentimiento. No obstante, cuando hablamos de los celos, si indagamos en la literatura, encontramos que una definición perfecta y completa de celos señala que los celos son una emoción, un sentimiento y una pasión, con lo cual las líneas de segmentación entre las emociones y los sentimientos son bastante difíciles de colocar en el día a día. Teóricamente, podemos decir que una emoción, como bien os dije, es una respuesta fisiológica rápida, aguda, que luego se desvanece. Pero lo que no podemos olvidar es que el sentimiento es la mezcla de esa emoción, de esa parte más fisiológica, con la parte racional. Con lo cual, en la medida en que experimentamos una emoción de forma frecuente, esto nos permite desarrollar sentimientos asociados a esa emoción. Y por ello, en fenómenos tan complejos como los celos, no sabemos dónde está la frontera entre esa sensación de, me ha dado celos, puntualmente el día de hoy, que mi pareja haya mirado a esta persona versus continuamente estoy experimentando celos. Esa frontera no está tan clara en según qué emociones. Hablamos de emociones secundarias o emociones complejas. Hablamos de la culpa, hablamos del fenómeno del perdón, hablamos del fenómeno de los celos. Todos estos fenómenos se complejizan de tal manera que resulta muy difícil poder segmentarlos a nivel de estudio psicológico o científico. Yo de alguna manera sintetizo la gran diferencia entre emociones y sentimientos, señalando que mientras las emociones son modos de sentirnos afectados por el mundo, los sentimientos son las formas en las que nos proyectamos hacia el mundo. La emoción es una reacción que proviene de un estímulo externo. El sentimiento es cómo proyecto yo mi forma de ver y vivenciar el mundo ante las situaciones que se me presentan, con lo cual parece ser que la emoción es un proceso un poquito más, entenderme cuando digo de origen externo, y el sentimiento parece ser un proceso que conjuga más desde nuestro interior. Hasta acá la información parece estar clara, ¿sí? Bien. No me quiero detener en teorías, aunque son muy importantes, pero sí os quiero aclarar, o os quiero puntualizar que cuando se genera todo el boom de la inteligencia emocional con Daniel Goleman, como vosotras sabéis, y su super best seller de Emotional Intelligence, realmente ya teníamos muchísimo tiempo, ya teníamos años estudiando lo que era la inteligencia emocional, y quiero que os quedéis con la idea de que existen dos tipos de modelos o de visiones teóricas para hablar de lo que es la emoción o la inteligencia emocional. Tenemos los modelos de habilidad y tenemos los modelos mixtos, siendo los modelos de habilidad aquellos que destacan que todas las habilidades o aptitudes emocionales son susceptibles de ser aprendidas. Podemos aprender habilidades emocionales, mientras que los modelos mixtos de alguna manera rescatan el que podamos aprender esas habilidades, pero también ya hay una predisposición de personalidad. Existen personas con mayor tendencia a la extroversión, existen personas que tienen una empatía más desarrollada, por ejemplo, vosotras probablemente sabéis que a nivel de lo que es, como os comentaba, los lóbulos frontales, se ha comprobado científicamente en laboratorios que el género femenino suele tener una mayor cantidad de neuronas espejo. Las neuronas espejo son las que nos permiten comprender al otro. Se ha comprobado científicamente que estas neuronas suelen ser más abundantes en el género femenino que en el género masculino. En ningún momento quiero cuestionar la capacidad de una persona del género masculino para empatizar. De hecho, por supuesto, hay personas del género masculino que empatizan y empatizan muy bien, pero datos de este estilo, como el que os estoy argumentando, son elementos fundamentales para entender que las emociones son un mundo muy complejo y que incluso se experimentan desde una perspectiva diferente en el cerebro femenino y en el cerebro masculino. Las mujeres tendemos más a procesar, el hombre tiende más a generar
resultados ante un problema, con lo cual el proceso emocional masculino suele pasar más superficialmente que el femenino, porque el objetivo del cerebro masculino tiende a ser más encontrar la solución y el objetivo del cerebro femenino tiende a ser comprender profundamente las razones que han generado un comportamiento para luego dar paso a la solución. Repito, no quiero quedarme en teorías cliché de diferencias entre géneros. Quiero hablar de diferencias entre cerebros, entre órganos cerebrales de chicos y de chicas. Las excepciones siempre van a existir, pero de alguna manera el modelo mixto rescata que hay una predisposición a determinados rasgos de personalidad y a determinadas habilidades, mientras que el modelo de habilidades se queda centrado en la capacidad de cualquier individuo para aprender aptitudes emocionales. Disculpa que te interrumpa, ¿podríamos hacer algo con el aire? Sí. Gracias. ¿Ha dejado de...? ¿No? Sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Vale, muy bien. Hablemos ahora del concepto de inteligencia emocional. Es un concepto que suena muchísimo. Es un concepto que podemos encontrar en cualquier libro de psicología, en cualquier libro de autoayuda. Y es un concepto que felizmente está cada vez más incorporado en lo que es nuestra sociedad y sobre todo en lo que es el mundo educativo, porque se empieza desde la educación y la psicoeducación. La inteligencia emocional incluye la habilidad para percibir con precisión, con agudeza, con finura nuestros sentimientos, nuestras emociones, lo que sentimos, lo que pensamos. De alguna manera se revela que las personas que son emocionalmente inteligentes tienen esa capacidad para dilucidar o entender qué situación, qué evento o qué pensamiento les está generando según qué estados emocionales. Pero además de entender la emoción, hay algo fundamental. Tener la capacidad de regular las emociones también forma parte de la inteligencia emocional. Y la habilidad más compleja en cualquier individuo es la autorregulación, por lo que os comenté al principio, de que tenemos una suerte de atajo, de que tenemos una autovía cerebral que nos permite a veces reaccionar impulsivamente. Y si no ponemos coto y freno a esa autovía cerebral, continuamente estaremos reaccionando desde un ámbito impulsivo. Con lo cual, lo que os estoy trasladando o lo que os estoy diciendo, ¿qué es? Que hay que entrenar, así como entrenamos los cuádriceps, los bíceps, los abdominales, también hay que entrenar a ese cerebro para que no coja con tanta facilidad los atajos, ¿vale? Yo me baso fundamentalmente, o digamos que soy una creyente de la teoría de Salovey y Mayer. Es una teoría que antecede digamos, al bestseller de inteligencia emocional de Daniel Goleman, sobre todo por los estudios científicos que avalan las investigaciones de estos autores. Es muy importante, como os venía diciendo, en el ámbito de la psicología, sustentar las variables, sustentar lo que decimos, porque de alguna manera estamos trabajando con individuos y estamos trabajando entre individuos. Quiero que el día de hoy, sería muy feliz si cualquiera de vosotras saliera de acá con la idea de que existen 4 habilidades a desarrollar. Si os quedáis con la idea de que lo primero es percibir la emoción, identificarla, lo segundo, después de identificar esta emoción, es dirigir mi atención hacia esos estímulos o esos eventos que me han generado la emoción. Y luego de esto, comprender por qué esas situaciones o estímulos nos han hecho sentir de determinada forma para luego regular nuestra conducta, seré muy feliz. Repito, porque lo que he dicho es muy largo. Voy, me repito, ¿vale? Si salimos de acá con la claridad de que lo primero es identificar la emoción, saber que aquello que tenemos aquí, aquello que decimos, lo tengo como aquí en la garganta, saber que esto es miedo o saber que esto es ansiedad
o saber que esto es rabia, porque cualitativamente son diferentes y cuantitativamente también. Saber esto es el 50% del proceso de introspección, del proceso intrapersonal. La cantidad de individuos que llegan a consulta y les preguntas cómo te sientes y te dicen, siento algo raro, no sé qué decirte. Ese lenguaje emocional tan básico, tan carente en personas inteligentes, con capacidades y con unas aptitudes intelectuales maravillosas, nos lleva de alguna manera a hacer la reflexión de qué nos está faltando. Porque a ese individuo le cuesta tanto detectar si ese nudo en la garganta es miedo o ese nudo en la garganta es rabia. Y probablemente esto nos lleve a reflexionar en que tenemos que empezar la casa por los andamios y no por el techo. Y estamos funcionando en una sociedad en donde primero aprendemos, en donde construimos el techo y luego cuando queremos colocar los andamios o las bases de la casa, ya no sabemos cómo encajar esas bases con el techo. No sé si entendéis la metáfora, pero lo que intento trasladar es que tenemos que empezar de lo básico a lo complejo, porque si saltamos los procesos y si le pedimos a un niño que lejos de gatear camine, ese niño va a aprender a caminar mal e incluso no va a detectar aspectos que son fundamentales. Lo mismo con las emociones. Si yo le pido a una persona que me defina un evento que le ha afectado, pero esa persona no sabe describir lo que ese evento le genera, yo me quedo corta en mi motivo de consulta, me quedo corta en la forma en la que puedo acompañarle y ayudarle en el proceso terapéutico y, por supuesto, el tipo de resolución que le doy terapéuticamente es una resolución desde mi marco conceptual, desde mi marco vital, no desde el marco vital y emocional de esa persona. Con lo cual, en muchas ocasiones, toca ir para atrás, empezar con lo básico, vamos a experimentar sensaciones y emociones para luego comprender desde tu marco conceptual y vital por qué te has sentido de A o B forma. El colocarle una etiqueta a la emoción genera mucha tranquilidad. Y yo no soy muy pro etiquetas diagnósticas, pero las etiquetas emocionales generan una calma que el mismo paciente te revela en consulta. Cuando el paciente detecta que lo que siente es rabia o cuando el paciente detecta que lo que siente es una profunda tristeza, ese paciente empieza a actuar desde la autocompasión, entendiendo autocompasión no por pena con uno mismo, entendiendo autocompasión como la capacidad de comprenderme, de entenderme y sobre todo de saber que necesito un respaldo y una ayuda. Ojo, no confundamos autocompasión con pena. Dicho esto, cuando yo identifico la emoción y cuando además dirijo mi atención hacia los estímulos que me afectan, que me influyen y que me hacen daño, probablemente yo desarrolle más capacidad de resolución de conflictos. Muchas personas, pacientes o usuarios llegan a la consulta con mucha problemática, muchos hechos, y me ha pasado, y me ha pasado, y me ha pasado, y me ha pasado. De todo lo que te ha pasado, ¿qué es lo que te ha afectado? ¿Qué es lo que te ha dolido? No lo sé, todo. Y allí nos damos cuenta de que la atención de esa persona no está dirigida hacia los eventos o los hechos que son importantes, sino que está caótica y esa persona probablemente no entienda lo que sucede y muy difícilmente se pueda comprender a sí misma. Con lo cual, al momento de yo identificar la emoción y además identificar el motivo por el cual me he sentido así, yo empiezo a tener una actitud más activa y más resolutiva, que a fin de cuentas es lo que queremos generar en nuestros pacientes. No queremos generar individuos pasivos que dependan de la figura del psicólogo para poder gestionar situaciones. Queremos generar individuos activos que tengan capacidad de entender, comprender, pero también generar soluciones. Importantísimo,
Aquello que me ha afectado lo integro en mi historia vital, porque esto me afecta a mí y quizá a mi compañero de al lado no le afecte tanto. No por un tema de comparar al otro, sino por un tema de entendernos a nosotros mismos. Si a mí me afecta profundamente, por ejemplo, un duelo y a otro compañero o a otra persona le afecta en menor medida, eso me permite a mí saber que ante las situaciones de duelo voy a estar más vulnerable y eso me permite anticiparme y generar estrategias o recursos. Y por supuesto, si me regulo emocionalmente, probablemente y muy probablemente con la regulación consiga, primero, sentirme satisfecho, porque cuando conseguimos manejar una situación difícil de una forma óptima nos sentimos satisfechos. Pero segundo, nos permitirá mantener vínculos interpersonales. Y así, como se dice que el ser humano es un ser social, el cerebro solo se motiva y aprende en sociedad, con lo cual, en la medida en la que nos regulamos, potenciamos nuestras dinámicas interpersonales. ¿Hasta aquí? ¿Bien? Me quiero tomar un espacio para rescatar el concepto de felicidad. No sé si os dais cuenta, pero yo intento argumentar todo desde una perspectiva lo más científica posible, con lo cual algunos libros o algunas teorías o algunas ideas basadas en conceptos abstractos o populistas no suelen ir muy acorde, ¿no? con mi perspectiva. No obstante, la felicidad, si bien es cierto que es un concepto multidimensional y que puede ser descrito y percibido desde diferentes enfoques, desde el enfoque más filosófico, desde el enfoque más psicológico, desde el enfoque más social, la felicidad de alguna manera es el objetivo vital de todo ser humano, con lo cual no podemos dejar de hablar de ella. Yo prefiero llamarle bienestar, no sé si por defecto profesional, prefiero llamarle bienestar a la felicidad, porque a fin de cuentas bienestar es un estado que te genera tranquilidad, complacencia y disposición para funcionar en el mundo. Pero lo que sí que es cierto es que Sonja Lyubomirsky, aproximadamente entre el año 2005 y el año 2008, realizó una serie de estudios a nivel neurocientífico. Ella es una neuropsicóloga y realmente en esos estudios señaló que el concepto de felicidad de alguna manera no se quería incorporar en la psicología porque se decía que la felicidad, así como rápido llegaba, rápido se esfumaba, ¿no? Con lo cual parecía que nosotros no podíamos hacer mucho en cuanto a sentirnos bien o a sentirnos contentos o a sentirnos felices. Sin embargo, ella en sus estudios encontró que los genes o la influencia genética en la sensación de bienestar del individuo influyen un 50%. Pero luego el otro 50% de esa sensación de bienestar del individuo viene dado por el 10% de las circunstancias y un 40% de actividad intencional. ¿Qué quiere decir esto? Que el 50% de nuestro bienestar depende de quiénes, de nosotros. Y eso puede ser esperanzador o aterrador. Y me diréis, Mariví, ¿por qué aterrador? Puede ser muy esperanzador porque de alguna manera nos damos cuenta que tenemos mucho más control de nuestros estados emocionales de lo que creemos. Pero puede ser muy aterrador para algunas personas que no se sientan con la capacidad suficiente para poder enfrentar situaciones. En ese sentido, muchas veces resulta cómodo el poder colocar las culpas o colocar las explicaciones de nuestro malestar en el afuera. Responsabilizarnos por nuestro malestar puede generar un poco de miedo. Entonces, dependiendo de la lectura que le demos y del prisma con el que miremos, el hecho de saber que nuestras circunstancias y nuestra actividad intencional representan un 50% en nuestro estado de bienestar, depende mucho de nosotros. Yo, como os decía, yo me dedico al ámbito clínico, sin embargo, estuve durante aproximadamente unos 3-4 años vinculada al ámbito educativo. Para mí es fundamental, como os decía, la psicoeducación. Y si bien es cierto que el hogar es fundamental y se educa desde casa
y se enseña desde el colegio, también es cierto que el sistema educativo tiene que empezar, y felizmente cada vez más se está adaptando a estas necesidades que venimos reportando los psicólogos desde hace muchísimos años. Por tradición creemos que lo importante que es la transmisión de conocimientos de profesor a alumno, porque de hecho lo que se dice continuamente, y una de las ideas sociales más incorporadas y gestadas, al menos en el mundo occidental, es el hecho de que mientras más te prepares y más conocimientos y aptitudes técnicas tengas, más posibilidad de éxito, y a mayor éxito, mayor posibilidad de bienestar, y a mayor posibilidad de bienestar significará que somos más felices, con lo cual ese chip está muy incorporado y hay que hacer un trabajo, y se está haciendo un trabajo muy profundo para no dejar de lado las aptitudes, no dejar de lado el conocimiento técnico, pero sí compatibilizarlo con un conocimiento emocional. Con lo cual, ¿qué pasa con el equilibrio emocional? ¿Qué pasa con ese alumno que puede ser brillante y puede tener una capacidad de retención y memoria maravillosa, pero cuando algo no sale como él espera o cuando no obtiene un 10 se frustra? ¿Qué hacemos con ese alumno que no está preparado para enfrentar el fracaso en la vida? Porque podrá ser muy brillante aptitudinalmente, pero a nivel emocional será muy susceptible a los fracasos. Y es acá donde, de alguna manera, nos planteamos, psicólogos, educadores, psicopedagogos y la sociedad en general, que hay que hacer algo más y que hay que generar un plus. Felizmente, a nivel de España, ya desde hace mucho tiempo, la Universidad de La Laguna, en las Canarias, se ha enfocado en formar a los futuros profesores, a los estudiantes de magisterio en gestión emocional, en la medida en que los profesores en aula puedan gestionar sus emociones, en esa medida generan un traspaso implícito de autorregulación en los individuos. Y qué maravilloso sería que muchos de los que estamos acá, con conocimientos en psicología, podamos generar ese mismo tipo de conocimiento para los padres. Cada vez más estoy convencida de que se necesitan escuelas de padres y formaciones a padres. No hay un libro que nos diga cómo ser buenos padres, pero sí que es cierto que el poder enriquecernos y el poder formarnos en este tipo de ámbito nos puede ayudar mucho en la crianza de nuestros hijos. Con lo cual, os traigo un fragmento de un profesor, ¿vale? La identidad está revelada porque el profesor así lo permite, pero me pareció muy curioso. Mis alumnos me cuentan que nadie les ha enseñado a regularse emocionalmente y que desde pequeños, cuando se enfrentaban a un problema, se encerraban en su habitación a llorar. Esa era su forma de calmarse. Y probablemente ese niño pequeño que se encerraba en su habitación, como esto le funcionaba, ahora sea un adolescente que haga lo mismo y más adelante sea un adulto que ante una situación compleja se encierre y no hable. ¿Pero realmente está resolviendo el problema? No. Está drenando la energía emocional, pero no está generando una solución al problema que lo ha hecho encerrarse. Como este tipo de frases que os encontráis en periódicos, que os encontráis en aulas, que los mismos profesores comentan, como estas, muchísimas otras. Y hay algo que es fundamental. Ya no solo es enseñar a ese niño a regularse, es que está comprobado científicamente por estudios de neuroimagen que el cerebro necesita emocionarse para aprender. No hay aprendizaje sin emoción. Por ello, las personas que están transitando por procesos depresivos, por ejemplo, reportan dificultades a nivel cognitivo porque ese cerebro está funcionando a un bajo nivel. Pues imaginaos chavales o niños sentados en una silla escuchando pasivamente a un profesor. Los estudios o algunos estudios revelan o señalan que en muchas ocasiones el cerebro del niño en el aula funciona exactamente igual a cuando está mirando la tele. Y las ondas cerebrales son muy leves. Significa que ese niño no está activado y por tanto el aprendizaje parece ser débil y por ello se desvanece rápidamente. En este sentido,
no solo estamos acá queriendo dotar a esos futuros adultos de habilidades para regularse, sino que también queremos que el aprendizaje de esos futuros adultos sea más eficiente y más efectivo. Por tanto, ganamos los que tenemos una tendencia más emocional, pero también ganan aquellos partidarios de una tendencia más aptitudinal en las escuelas. Con inteligencia emocional ganamos todos. Se ha comprobado, de nuevo os digo, que los jóvenes con un mayor dominio de sus emociones presentan un mejor rendimiento académico. ¿Por qué? Sencillamente porque manejan mejor la frustración y ante un fracaso de un examen son perfectamente capaces de entender que si se preparan para el siguiente probablemente tengan éxito. Y esto se replica o se reproduce en otras áreas de la vida. También estos jóvenes tienen una mayor capacidad para cuidar de sí mismos. Si soy consciente de quién soy y de alguna manera soy consciente de lo que siento y de lo que valgo, en esa medida me cuidaré más. También tendré mayor capacidad de comprender a los demás y una predisposición para superar adversidades y menor índice de problemas, sobre todo a nivel de consumo. Con lo cual, repito, está más que comprobado científicamente la importancia de la inteligencia emocional desde que somos muy pequeños, desde que somos niños. Porque muchos de los desórdenes psicológicos aparecen durante la adolescencia. Estos cambios de carácter, de temperamento, las contestaciones, las dificultades para manejar la figura de autoridad son características muy habituales en los adolescentes. Pero repito, un adolescente que es capaz de autorregularse puede que tenga momentos impulsivos, pero probablemente sea mucho más reflexivo que un adolescente que no tenga estas capacidades. Como consecuencia, estos adolescentes que no han aprendido habilidades de gestión emocional se convierten en adultos que son muy susceptibles a desarrollar, si no patologías, pseudopatologías. Y es por ello que hoy en día nos encontramos que un porcentaje elevadísimo de la población presenta trastornos de ansiedad y trastornos depresivos. De alguna manera parece que cada vez resuena más el hecho de que los problemas mentales están como en aumento. Quizá se trata de un tema de luz pública, quizá sea que los problemas mentales ahora están teniendo un poco más de relevancia y la gente los conozca más. Pero sin lugar a duda, la dinámica que tenemos hoy en día facilita o potencia que las personas desarrollen pseudopatologías o patologías, por una sencilla razón. Vamos en piloto automático, difícilmente nos detenemos a entendernos y a entender al otro y estamos en un mundo donde cumplir y donde generar y producir suele ser la prioridad. Por tanto, volvemos a la idea de que estamos más en lo racional y en las habilidades del neocórtex que en lo sensitivo y en todo lo que tiene que ver con nuestro tallo encefálico y nuestro origen. Bien. Voy llegando a donde quiero. La inteligencia emocional influye en las dos caras de la moneda. Ser inteligente emocionalmente implica tener capacidad de introspección, de autoconocimiento y de autorregulación, pero esto en consecuencia me permite, de alguna manera, poder entender al otro. Si no soy capaz de entenderme a mí mismo, difícilmente pueda comprender que un otro tenga un mal día o que un otro esté un poco enfadado, rebotado, disgustado o triste. En consecuencia, en la medida en que nos conozcamos y en la medida en que nos comprendamos y en la medida en que nos regulemos, podremos hacer lo mismo con el otro. Y es un poco la esencia de esta pequeña píldora o de esta pequeña conversación con vosotras. A nivel intrapersonal, la inteligencia o las personas inteligentes reducen la intensidad de los estados de ánimo. De alguna manera, cuando yo me conozco a mí mismo, tengo la capacidad de saber que quizá algo, un evento o una situación que me ha sentado mal no sea tan grave como yo la estoy visualizando. Pero si no hay conocimiento de esa situación o de por qué esa situación me genera malestar, esa situación se convierte en algo ajeno a mí. Y todo lo que es ajeno y alejado, ¿qué produce? Miedo. Todo lo que es desconocido produce
miedo. En ese sentido, mientras más conozcamos nuestras reacciones, nuestras predisposiciones y nuestros pensamientos, en esa medida reaccionaremos de forma más ajustada al entorno y por tanto tendremos la capacidad de generar también estados emocionales positivos. No estoy diciendo que sentirse mal, estar triste o estar enfadado sea malo. Ojo, es un derecho lícito de nuestra psique, de nuestro cuerpo y de nuestras emociones estar mal. Pero tener la capacidad de reconstruirnos también es un derecho y un deber que tenemos con nuestra psique. De lo contrario, nos quedaremos estancados y anclados y generaremos una dinámica que llamamos infértil. Cuando una emoción se vuelve infértil, significa que no nos está generando ningún tipo de movimiento psíquico, emocional e interno y que no vamos a ningún sitio con ella. Hablaremos un poco más adelante de este tipo de emociones. Y por supuesto, la inteligencia emocional fomenta todo lo que tiene que ver con las habilidades interpersonales para de alguna manera gestionar emociones propias, gestionar también emociones de otros y gestionar situaciones de tensión en el mundo habitual. Yo me quiero centrar en la inteligencia intrapersonal porque, como os dije al principio, la capacidad de conocernos nos permitirá conocer y entender a otros. La inteligencia intrapersonal hace referencia a poder acceder a nuestros propios sentimientos, a nuestras propias emociones, pero sobre todo entender también nuestros procesos de pensamiento. Todos, absolutamente todos, tenemos formas de pensar y razonar. Y si sabemos que una forma de pensar o razonar es negativa y lo detectamos, esto nos permite de alguna manera cambiar la conducta. No se trata de que no existan pensamientos negativos, no se trata de que no existan distorsiones cognitivas. Somos seres plagados de subjetividad, plagados de una historia vital, plagados de una experiencia. Por tanto, este tipo de distorsiones existirán, pero la clave está en saber identificarlas, no tener vergüenza, no tener culpa y hacer algo con esto. ¿Hasta acá bien? Y ahora sí quiero dar una pincelada o comentar un poco la importancia que para mí tiene el incorporar todo lo que tiene que ver con el abordaje emocional o la inteligencia emocional en los procesos terapéuticos. Repito, mi objetivo, lejos de etiquetar o de patologizar, es hacer una comprensión mucho más profunda del caso o del motivo de consulta del paciente. Desde la visión psicopatológica o desde la visión más de enfermedad, o vamos a hablar desde la visión desadaptativa, la inteligencia emocional influye o nos permite entender las necesidades psicológicas del individuo. Y aquí os pido que me prestéis especial atención porque voy a hablar de conceptos que a lo mejor no os resuenen tanto. Como os decía al principio de esta sesión o de esta charla, todos tenemos necesidades fisiológicas básicas y luego de esas necesidades fisiológicas tenemos necesidades ¿de qué? De seguridad, de apego, de afiliación, de autorrealización. ¿Qué ocurre? El comportamiento, la conducta desadaptativa suele surgir cuando una necesidad, bien sea básica o bien sea de autorrealización, no está satisfecha. En consecuencia, ¿qué ocurre? Si yo no tengo una necesidad de afecto satisfecha, yo genero ¿qué? Motivos compensatorios. ¿Qué significa esto? Si en casa, por ejemplo, si en mi entorno familiar el afecto, el cariño, la seguridad o el apego eran vistos, percibidos o vividos como debilidad, vulnerabilidad, flaqueza, aquello de demostrar afecto y amor es asociado con debilidad y flaqueza, ¿qué genero yo? Yo genero una emoción, una conducta compensatoria y por tanto yo no necesito el afecto. Y de adulto a mí me incomoda el afecto. ¿Por qué? Porque es la forma de lidiar con ese entorno. Si en casa
la risa, la diversión, el juego está asociado con personas perezosas, poco serias, poco profesionales, y yo veo que en casa me dicen, no te rías tanto, deja de hacer el payaso. De alguna manera yo genero ¿qué? Una compensación, una emoción compensatoria. Y por tanto, ante personas que se ríen o cuando estoy, por ejemplo, en una dinámica social donde hay mucha risa o donde hay mucha diversión, veréis que la persona se encuentra como incómoda, ¿no? Aquello de que se ríe, pero no me voy a reír mucho. No sé si os ha pasado. Y cuando la tristeza, y esto aquí sí me permito tener algún comentario cliché, cuando a un niño le dicen, los niños no lloran, a ese niño le estamos de alguna manera reforzando la idea de que debe generar una conducta compensatoria y ante la tristeza mejor me iría mostrar enfado. ¿Por qué? Porque se aprueba este tipo de conductas o emociones compensatorias. En ese sentido, la psicopatología o la enfermedad o la conducta desadaptativa se genera porque dejamos de experimentar y exponer lo genuino y pasamos a exponer lo compensatorio. Incluso hay individuos que llegan a dejar de detectar cuál es su emoción genuina, porque se acostumbran tanto a vivir en lo compensatorio, en lo social o en lo familiarmente aceptado, que desdibujan un poco la emoción real. Por eso os pido atención, porque cuando haces digamos, el enfoque del caso y el análisis del caso, el caso puede venir con cualquier tipo de diagnóstico que nos parezca más o menos complejo, pero la clave está en identificar si hay emociones compensatorias, si realmente esta persona no está experimentando, no se está permitiendo experimentar lo que realmente le genera sufrimiento. Y nuestro objetivo es ir acompañando a esa persona a que pueda abrirse paso a la emoción real, la acepte y la trabaje desde la realidad. Si me siento triste, ¿cuál es el problema de estar triste? Y esto se dice muy simple aquí, pero es muy complejo cuando llevas años y años y años con una emoción prohibida o cuestionada que has acabado compensando. ¿Vale? Asimismo, las conductas desadaptativas suelen tener beneficios secundarios para la persona que las experimenta. Y no con ello estoy diciendo que los pacientes que llegan a consulta son conscientes de esto. Pero cuando se perpetúa un trastorno o una conducta desadaptativa, generalmente ese paciente cree más o menos conscientemente que está recibiendo o que de alguna manera se está escudando en el trastorno. Lo que estoy intentando decir cuando hago o cuando proyecto la frase del trastorno como decisión es que hay personas que saben que la conducta que ejecutan no es la mejor, pero les da tanto miedo aprender o enfrentarse a según qué situaciones que la perpetúan. Y aquello que me hace sufrir es aquello que también me permite funcionar en el mundo y me permite no enfrentarme a mis grandes monstruos o a mis grandes miedos. ¿Se entiende? Entonces es importante desde esta perspectiva indagar si esa persona que tenemos enfrente quizá obtiene un beneficio secundario de estar desvalida, triste, con sensación de indefensión o ansiosa, porque probablemente ni esa misma persona lo sepa, simplemente ha sido la forma en la que ha de alguna manera funcionado o aprendido a sobrevivir en el mundo. Bien, quiero en esta parte de la charla centrarme un poquito en las emociones. Os he dicho, os he hablado de que las emociones genuinas son aquellas que se corresponden con la emoción real, ¿vale? Con lo que sentimos. Y las emociones compensatorias son aquellas que sustituyen
a las emociones genuinas. El miedo, ¿cuándo lo sentimos? Es muy simple. El miedo lo sentimos cuando percibimos que hay una amenaza y esa amenaza debe ser real. El miedo es coherente cuando la amenaza es real. Si aquí y ahora suena la alarma de incendios, lo lógico y lo sensato es todos salir corriendo e irnos. Huir, porque hay una amenaza real. Pero ¿qué ocurre con el miedo? Que acabamos generando miedo de situaciones hipotéticas, acabamos generando monstruos de situaciones no reales y ese miedo suele acabar generándose o transformándose en ansiedad o incluso en fobias. Para reducir el miedo, lo primero es ser totalmente honesto. ¿Qué miedo tengo yo? Yo, por ejemplo, le tengo miedo. Me da un poco de miedo el avión, aunque viajo mucho en avión. Pero me da un poco de miedo porque tengo la sensación de inestabilidad. Y pienso, aquí, a no sé cuántas velocidades, en la intemperie, si algo pasa, pues no sé qué será de mí y de todos los que van a mi lado. Yo me aseguro de que mi miedo responde a una amenaza real. Y yo os confieso que yo en algún momento he leído sobre estadísticas de accidentes de avión y todos sabemos que son mucho menores los accidentes de avión que los accidentes en coche. Con lo cual, mi miedo parece ser un miedo más relacionado a la inestabilidad que al avión. Pero el avión yo lo relaciono con inestabilidad. Aprender técnicas de relajación, eso hace muchos años. Eso ya hace muchos años, ciertamente, el respirar, ciertamente el generar una imagen relajante o el hacer alguna actividad puede reducir el miedo y enfrentarnos a él de forma voluntaria. No hay nada más gratificante que tener miedo, enfrentarnos a él y saber que no ha pasado nada. Con lo cual, ¿el miedo existe? Sí. A veces es real, a veces es creado por nuestros fantasmas y nuestras experiencias vitales. Pero lo más importante es enfrentarlo. No digo que si alguien teme subirse al metro, salga de acá y se meta en el metro. Para eso existen las aproximaciones sucesivas, el ir poco a poco. En ningún momento estoy promoviendo aquí inundación. Pero lo que sí os estoy diciendo es que las emociones pueden gestionarse de diferentes formas y siempre de formas en las que como individuos ganemos. La tristeza. La tristeza. La tristeza es una emoción que surge cuando hemos tenido pérdidas. Y así como os digo que la única forma, desde mi perspectiva, que tiene el ser humano de avanzar es en la adversidad, os digo que estamos en constante pérdida. Y que la vida es una constante suma de pérdidas. Perdemos nuestra infancia para pasar a la adolescencia y perdemos nuestra adolescencia para pasar a la adultez. Estamos un buen rato allí en la adultez, parece que lo controlamos todo y de repente entramos en la fase de la vejez. Estamos en continua pérdida cuando nos mudamos, estamos en continua pérdida cuando acabamos un máster, estamos en continua pérdida cuando nos separamos y estamos en continua pérdida cuando, valga la redundancia, perdemos a un ser querido. Con lo cual, lidiar con la pérdida, aunque no seamos muy conscientes de ellos, es algo que hacemos con mucha frecuencia. A nivel de la tristeza, cuando la tristeza es intensa por un evento que realmente es un evento contundente, fuerte y drástico, de alguna manera se acompaña de ¿qué? De retiro. La gente cuando está triste se aísla, necesita su espacio, incluso bajan el nivel de actividad. Cuando la intensidad de esa tristeza no es muy elevada, es importante continuar ocupados. Por ejemplo, cuando un compañero de trabajo marcha, nos puede dar pena, pero si esa tristeza no es lo suficientemente contundente, lo ideal es continuar con nuestra vida, no quedarnos en un evento que realmente es un poco más secundario para nosotros. Y algo muy importante, cuando la tristeza es
parásita, infértil, cuando la tristeza ya no nos permite avanzar, reintegrarnos y salir adelante, sino que nos deja estancados en un evento y en una situación. De alguna manera, esa tristeza genera patologías como una depresión, que puede convertirse en una depresión mayor, o incluso lo que se llaman los duelos patológicos. En consecuencia, es mejor experimentar la tristeza en el momento, acorde al evento y con los apoyos necesarios. Muchas personas lo que hacen es reprimir la emoción para mantener una compostura social y luego esto sale más adelante, o se queda estancado de una forma parásita, infértil, improductiva. La rabia, ¿por qué digo la rabia? Porque la rabia desde hace no tanto, pero durante muchos años ha sido muy mal vista. Las niñas no se enfadan, que si te enfadas te ves fea, luces fea. Cuando te enfadas estás muy fea. Y estas expresiones que parecen inocentes realmente nos condicionan. La rabia es lícita, es necesaria y es maravillosa en la medida en que nos permite defendernos. Si a mí me ofenden, pero yo tengo el chip de que no me puedo enfadar porque si me enfado estoy siendo agresiva, ¿qué hago? Promuevo una conducta de sumisión. Y cuando promuevo una conducta de sumisión, ¿qué ocurre? Que permito que transgredan mis límites. Y cuando yo permito que transgredan mis límites, de alguna forma no me estoy cuidando a mí mismo. La rabia generalmente aparece cuando han atentado contra nuestra dignidad. Y hay algo que quiero hoy destacar. La rabia también permite detectar juegos psicológicos. ¿No os ha pasado que a veces habláis con una persona y esta persona te dice, me quiero separar, por ejemplo? Vale, ¿qué te detiene? Es que tengo que ver cómo hago con el tema de la custodia. Porque claro, la custodia yo no la quiero compartida. Bueno, infórmate en un abogado. Pero es que si me informo con un abogado, tengo que invertir dinero. Y claro, no tengo dinero. Bueno, trabaja horas extras para tener dinero. No, pero es que no tengo el tiempo suficiente. ¿No os pasa que a veces lidiáis con personas que de alguna manera te hacen sentir como impotente, culpable o mal porque no puedes resolver su situación, pero de alguna forma estas personas, generalmente de manera inconsciente, nos llevan a un juego psicológico porque están esperando que respondamos y enfrentemos responsabilidades que ellos no quieren enfrentar? ¿No os pasa también dinámicas de pareja? Mi marido quiere ir a ver el Barça. Y a mí la verdad es que el fútbol no me gusta. Pero bueno, voy a complacerle y voy a ir a ver el partido del Barça. Barça-Madrid, vamos a ponerlo bueno, Barça-Madrid. La mujer acompaña al marido al Barça-Madrid, pero lo acompaña y el marido llega al estadio todo contento, el Camp Nou, todo maravilloso, venga, venga, visca el Barça, y ve a la mujer con mala cara y de mala hostia. Porque claro, yo he venido aquí por ti, porque lo he hecho por ti. Y cuando llegan a casa, la mujer no le habla hasta el día siguiente. Y luego, cuando a los 2 días hay algo que no le gusta a la mujer, le dice, porque todo lo que yo hago por ti, porque fui a ver el Barça aún no queriendo. Este tipo de dinámicas en donde de alguna manera parece que el otro te complace, pero luego es como que te la cobra. Estos son juegos psicológicos. Y generalmente quien inicia el juego psicológico no es consciente de que lo hace. Pero es la forma en la que ha aprendido a obtener cosas. Y hay otro detalle que es muy importante. Chicas, el juego psicológico casi siempre suele dar como vencedor al que lo inicia, porque te acaba generando a ti como receptor una sensación de rabia, de impotencia, incluso te acaba haciendo sentir culpable. Entonces, con la emoción de la rabia, podemos detectar si hay un otro que intenta hacer juego psicológico. Es la emoción que más fácilmente nos permite detectar el juego psicológico. Y de juego psicológico pudiéramos hacer
otra sesión más, así que no me puedo detener, ¿vale? Pero la rabia también permite que no se acumulen el enfado. Cuando sentimos rabia y lo expresamos, de alguna manera el problema muere allí. Pero si nos evitamos sentir rabia, no pasa nada, pero ¿estás enfadada? No estoy enfadada. Dentro de 3 días yo estoy enfadada por A, por B, por C y llego a la Z. Con lo cual, el colocar fuera la rabia en el momento justo permite que no se acumule, sobre todo que no se desarrolle el sentimiento del rencor, que acaba siendo muy negativo, es para quien lo padece. La rabia también nos permite considerar el punto de vista del otro. A veces nos enfadamos con el otro por lo que nos hizo, pero luego pensamos, yo en algún momento también he hecho esto. Pero nos cuesta, ¿eh? Cuando la ofensa va con nosotros, duele. Como dice la frase, existen reglas para los demás, pero excepciones para nosotros. Entonces, cuando tenemos un conocimiento claro de lo que es la rabia, de alguna manera podemos empatizar con ese otro que se ha equivocado, pero acabarnos viendo reflejados en ese otro, porque también nos equivocamos. Y siempre sugiero a mis pacientes que tras una agresión que sea contundente, que sea importante, que sea significativa, yo sugiero dejar pasar un tiempo de reflexión. Soy de las que piensa que hay momentos para todo. No hablo de anular el evento, de dejarlo pasar. Hablo de serenar para poder construir. Muchas veces cuando discutimos y estamos en el punto álgido de la discusión, no somos más que meros destructores, con lo cual el dejar pasar un tiempo hace que fisiológicamente nos relajemos y nuestros lóbulos frontales puedan funcionar hacia la reconstrucción. Y la rabia también nos permite saber perdonar. No hay perdón si previamente no ha habido rabia. La rabia suele ir muy vinculada a la tristeza. De hecho, mucha gente que está triste esconde la tristeza en enfado. ¿Sí? Y en relación a los juegos psicológicos, porque para mí es un tema muy dinámico, si Sep me invita a otra sesión clínica podremos hablar de los juegos psicológicos. En relación a los juegos psicológicos, la frase o mi frase estrella es que el juego mismo siempre es un riesgo para el jugador. Aunque creemos que depositamos el problema en el otro, la persona que inicia el juego psicológico también acaba perdiendo. Entonces, esto es muy importante, hacérselo ver a ese paciente que de alguna manera funciona con el chantaje emocional. Ese paciente de alguna manera lo que siente es, tú también te estás sintiendo mal, tú también lo estás pasando mal, pero yo estoy peor. Entonces, evidenciar esto en consulta facilita que la persona tenga apertura a buscar otras alternativas. Y la alegría, nuestra amiga alegría. La alegría es una emoción que permite repararnos, permite reintegrarnos, incluso está asociada con mayores niveles de energía vital, nos predispone a una actitud positiva. De hecho, la emoción de la alegría se ubica en toda la parte, en todo lo que es la cabeza, pero también el centro del cuerpo. Así como, por ejemplo, la rabia, mucha gente la ubica acá o acá, la alegría parece como inundar, como invadir todo el sistema corporal. Y cuando es auténtica, cuando es esta alegría auténtica, genuina, real, se experimenta como bienestar. Qué bien estoy, qué tranquilo estoy. Cuando la alegría es parásita y sirve de tapadera, ¿qué tal estás? Bien, todo fantástico, maravilloso. Y aquella sonrisa que dice, que te das cuenta que es una sonrisa tensa, realmente lo que actúa, esa alegría, es como una estrategia de evitación que reprime emociones desagradables. Es bastante fácil detectar a nivel microfacial cuando una persona sonríe genuinamente o no, al igual que cuando una persona llora genuinamente o no. Hay una armonía, hay un acompasamiento entre cómo habla, cómo se expresa y cómo se mueve. Pero siempre tendemos a pensar que la alegría es positiva. Ojo, la alegría puede ser perjudicial y puede ser parásita cuando la usamos como tapadera a otro tipo de emociones. Bien, y la culpa
es más un sentimiento, pero la traigo a colación porque vivimos en un mundo lleno de culpas. Me siento culpable de. Es una frase muy, muy habitual en los procesos terapéuticos. La culpa surge cuando nuestros pensamientos, sentimientos y conductas se alejan de nuestro guión de vida, se alejan de nuestros valores, cuando pensamos que no hemos obrado adecuadamente, que no hemos ido en consonancia con aquello que predicamos ser. Eso nos genera culpa. La culpa es útil, la culpa es muy útil cuando nos permite reflexionar y cuando somos capaces de decir, me he equivocado. ¿Por qué? Porque esto me permite generar una actitud reparadora. Cuando yo acepto mi culpa, es más fácil que yo la exprese. Oye, mira, sí, lo he hecho mal. Pero cuando alguien nos hace culpables, ¿qué hacemos? Nos defendemos. No, yo esto no lo he hecho, además tú me hiciste. Y esa gestión un poco más infantil de la culpa suele ser un mecanismo de defensa. También es importante evaluar las consecuencias del comportamiento que generó la culpa. Muchas veces hacemos daño, somos conscientes de que lo hacemos y debemos darle al otro también un tiempo para, de alguna manera, poder regenerarse de esa culpa. No pasa nada si de alguna forma hay que dar ese espacio de tiempo. No podemos exigir el perdón es un proceso interno, hablaremos ligeramente sobre él. Y es importante reconocer los propios límites. A veces, y muchas veces, nos culpabilizamos de todo y asumimos cargas que no son nuestras, porque tendemos a ser un poco omnipotentes. Yo puedo con todo, y como puedo con todo, pues también soy el culpable de todo. Entonces, hay que reconocer cuando la culpa es por un acto mío y cuando la culpa es una culpa ajena o generada por una situación o una circunstancia. Porque el que se hace culpable o el que se siente continuamente culpable puede acabar generando una postura de víctima. Y esto, la postura de víctima, la parte negativa de la postura de víctima es que nos inactiva a resolver el conflicto. Y a propósito de la culpa, el perdón debe ser visto por quien lo concede como un bienestar, como un favor autodirigido que nos otorga beneficios internos, no externos. Perdonar por quedar bien no sirve de nada. Reír por quedar bien no sirve de nada. El perdón es un proceso lento, es un proceso interior y es un proceso que de alguna manera va más vinculado con la persona que se siente ofendida o que se siente mal que con la persona que ha generado el daño. La persona que ha generado el daño ya tiene que lidiar con su culpa. Pero es muy importante que sepáis, y me imagino que esto es algo muy intuitivo, cuando estamos enfadados o sentimos rencor, los que nos quemamos por dentro, por ser un poco más gráfica, somos nosotros mismos. Cuando perdonamos, soltamos. Y muchas veces ese perdón no tiene que ser de tú a tú. Puede ser un perdón incluso autogestionado, en donde soltamos la experiencia y en donde ese dolor deja de formar parte continua de nuestra vida. El perdón también es un proceso que en psicología cada vez se está estudiando más. Antes se veía desde la perspectiva religiosa, hoy en día también tiene muchos estudios científicos y realmente hay incluso hasta teorías sobre el perdón. Aquí podemos hablar de un montón de elementos que no se nos quedaría muy cortito el tiempo. Para acabar con esta micro charla o esta micro píldora, yo quiero sintetizar o quiero deciros que al principio y al final de todo siempre hay una emoción. Muchísimas gracias por vuestra atención. Si queréis preguntar, comentar algo, estoy totalmente abierta. Venga. Yo, por ejemplo, cuando has comentado el tema de que la rabia te sirve también para decir, yo he hecho esto mal. O sea, a mí personalmente me ha pasado muchas veces que he sentido rabia y realmente no he hecho algo malo necesariamente, simplemente como que, aparte de que no sabía gestionar mi dolor y sigo aprendiendo, porque me cuesta la vida, me cuesta mucho llorar, entonces siempre era como rabia, enfado. Pero hay veces que a lo mejor también lloraba y las rabias no desaparecían Del todo. no, o sea,
el hecho de mostrar la rabia no me hacía que la rabia disminuyera, a lo mejor me hacía que la rabia incrementara. sí. Fíjate, esto es un dato muy interesante. Cuando yo hablo de exponer la rabia, no estoy diciendo que cuando yo expongo la emoción se difumina o se desvanece. Lo que yo estoy diciendo es que le envío un mensaje al otro y el otro entiende por qué yo estoy mal. Si tú sientes rabia, pero me sonríes forzadamente, yo no detectaré que lo que yo he hecho te ha enfadado o te ha ofendido y lo volveré a hacer. Con lo cual, aquí hay que tener mucho cuidado. Las emociones son como el mar. No hay, como dije en un primer momento, un segmento claro entre he sentido rabia, he sentido tristeza, esto se ha convertido en culpa. No hay un margen delimitado o una frontera exacta entre la emoción, el sentimiento y cuando paso de sentir una emoción a sentir la otra. Probablemente lo que te ocurra cuando tú sientes rabia es colocas toda tu energía vital en decirlo, esto te genera mucha tensión y luego, cuando ya lo has dicho y cuando el mundo no se ha desmoronado, me imagino que es como si hubieses corrido una cursa. Te debilitas. Es esto. Vale, acá no es que la rabia no se ha pasado o sí se ha pasado. Acá lo has colocado, pero a ti te debe costar un poco lidiar con la rabia, porque piensas, si me ven de esta manera, ¿qué pensarán de mí? Entonces, cuando lo colocas fuera, estás un poco nerviosa y por eso luego relajas. Sin lugar a duda, esto que haces es mucho mejor que contenerte o que dejarla dentro. No pretendas que se difumine. Déjala estar, acompáñala y déjala que te acompañe. Pero muy probablemente en lo que la coloques fuera, vayas bajando, 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 bajando. Eso es como cuando corres una cursa, al principio baja un ritmo y cuando estás llegando a la meta, haces todo lo posible y le metes un sprint para correr. Lo mismo con las emociones. En el momento en que estás colocándolas fuera es cuando más te aceleras y cuando más la percibes. Pero precisamente es porque rompes la barrera de lo intra para pasar a lo inter y no sabes cómo reaccionará ese entorno interpersonal. No sé si consigo contestarte. Sí. ¿Sí? No, pero yo no sé si a vosotros os pasará, pero es que yo de verdad que lo intento, porque a mí me pasa algo malo, o sea, algo que yo digo, estoy triste, o sea, yo sé que a mí esto me ha afectado, pero ahora mismo no lo estoy. Y a la semana ya es como, me encuentro mal. Porque la tristeza probablemente la reprimas. Sí, pero y yo digo, no, o sea, que venga, que yo no tengo problemas, ¿sabes? Pero Tú de acá le dices que venga, pero de acá has aprendido a que no venga. sí, probablemente. Y entonces, cuando esto y esto no conjuga, lo que hacemos es el efecto refractario, es decir, aparecen los momentos más inesperados por las situaciones más insólitas o más tontas, por decirlo de alguna manera. Con lo cual, quizás más que enfocarte en la rabia, estaría bien que te enfocaras en la gestión de la tristeza. ¿Vale? ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP, muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag Experiencia ISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.